Bienvenidos, queridos espectadores, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos miman, que nos escuchan, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros al doctor Pablo Palacios Cabezas. Él es jefe de traumatología del Hospital H.M. San Chinarro. Con él vamos a hablar de traumatología, vamos a hablar también porque es profesor de universidad del CEU San Pablo, así que tenemos un programa por delante muy bonito y muy interesante. Pero antes, al doctor le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Herencia de luz y acero. Nació en Madrid en noviembre del 63. Creció entre batas blancas, miradas que curaban y conversaciones donde la medicina era casi un idioma familiar. En su casa, el pulso de la vida era constante. El eco de su padre, el doctor José Palacios, marcaba el ritmo del deber y de la entrega. Quinto de 8 hermanos. Allí todos respiraban vocación. Un hermano traumatólogo, una hermana enfermera, otros dedicados a la industria médica y la pequeña psicóloga, curando desde el alma. Su madre, Paloma, fue abrigo y ejemplo, y su padre, faro de sabiduría, que al jubilarse cambió bisturí por fe, para estudiar el misterio de la sábana santa. Dejó un ejemplo que aún ilumina, una huella que sigue viva en todos. Él siguió el legado, estudió medicina en la Complutense, se doctoró en Alcalá y junto a su padre y su hermano aprendió que la técnica cura el cuerpo, pero el trato humano sostiene la vida. Hoy dirige el servicio de traumatología del Hospital H.M. San Chinarro y enseña en el CEU San Pablo. Domina la columna, la cadera y la rodilla, esas vigas que sostienen los pasos del mundo. Pero detrás del cirujano hay un hombre que sabe que cada hueso recompuesto es también un pequeño milagro. Comparte su vida con Mercedes, brillante abogada del derecho marítimo, y con sus 4 hijos, Isabel y Ana, médicos en el Ramón y Cajal, donde su abuelo fundó el servicio en 1976. Pablo, abogado como su madre, y Paloma, arquitecta, la artista de la familia. Y cuando el hospital calla, cuando en la noche huele a libertad, se sube a su moto, junto a colegas y amigos, para recorrer España, por carreteras de viento y gratitud. Porque hay vidas que curan más allá del quirófano, vidas hechas de ciencia, de fe y de ternura, vidas que dejan tras de sí una herencia de luz y de acero. Bienvenido. Adolfo, después de semejante poema, uno no se atreve ya a decir casi nada más. Bueno, seguro que vamos a decir muchas cosas, porque además a mí la verdad es que cuando tengo un traumatólogo me apasiona mucho porque es que todos los espectadores imaginamos la traumatología, ¿no? O sea, al final reconstruir, abrir un hueso, o sea, es como todos no lo imaginamos, pero digamos, qué complicado es, ¿no? El otro día que estábamos con una maxilofacial, que de un peroné cogía un trozo de hueso y lo ponía no sé dónde, bueno, entonces es maravilloso. Pero bueno, antes de entrar en lo que es la traumatología y toda tu profesión, vamos a ir un poquito más al principio, si te parece bien, Pablo. A ver, tú naces en el año 1963, eres de los 70-80, ¿no? No sé, yo también soy, y no es que seamos ni mejores ni peores, pero es un... El baby boom. El baby boom, efectivamente. Y tus papás, Paloma y José Palacios, 8 hijos, ¿no? Tu padre, médico. Tu quinto de 8 hermanos. Cuéntanos
Para que los espectadores nos hagamos una idea de esa situación, cómo era en ese Madrid. Cuéntanos un poco todo para que nos situemos ahí. Pues yo tuve la suerte de nacer en una familia extraordinaria, acomodada, porque tanta gente hay que dicen que se han hecho a sí mismos y realmente así es. Yo no me hice a mí mismo, yo fui esculpido por el martillo familiar desde el principio. Y realmente ha sido una familia muy unida, que lo seguimos siendo, aunque por desgracia mis padres ya no estén aquí en la tierra, pero se mantiene el legado de unión familiar que nos enseñaron y que hemos seguido cada uno con nuestros respectivos hijos. Mira, esa es en mi casa de Torrelodones, donde tenía mis padres ahí, con mi abuela, intentando jugar al tenis. Tengo que decir que siempre he sido muy mal deportista, nunca consiguieron. Oye, ¿tu abuela también jugaba al tenis? Sí, sí, mi abuela jugaba al tenis, mi abuela era una deportista de élite, pero yo nunca heredé esas cualidades. Cada uno se tiene que quedar con lo que le dan. Y yo, como deportista, nunca he sido muy bueno. Y entonces, como te decía, tuve la suerte de estar siempre muy bien ayudado por mis padres y por mi familia, y que me han traído hasta el sitio en el que estoy. Yo recuerdo, no sé si tú recuerdas una serie que se llamaba Con 8 basta. Sí. Yo tengo 8 hermanos, yo me estoy imaginando esas situaciones, ¿no? Porque, ¿no? Bueno, era divertido. Es verdad, ¿no? que había mucha juerga, porque con 8 siempre la casa estaba llena de amigos de unos y de otros. Claro, claro. Es más, recuerdo que nosotros vivíamos en la calle Hermosilla, en un piso grande de entonces, y mi padre tenía la consulta en casa. Y no con alguna frecuencia tenía que salir a decirnos que dejáramos de dar balonazos contra la puerta de su despacho porque estaba atendiendo a algún paciente y aquello era insoportable. Así que siempre había mucha actividad y mucha juerga en casa. ¿Cuántos niños y cuántas niñas, Pablo? Lo hicieron muy bien, porque las leyes de Mendel se cumplen si haces la serie lo suficientemente larga. Pues nosotros somos 8 hermanos, 4 varones y 4 mujeres. Pero yo soy el quinto, y siendo yo el quinto solamente éramos 4 varones y una mujer. Lo que pasa es que mis padres siguieron aumentando la serie hasta conseguir el equilibrio que Mendel nos dijo en sus leyes, y fuéramos 4 y 4. ¿Había ahí algún tipo para organizarse, ¿no? ¿Cómo os organizabais 8 personas? Porque aunque tu madre, o sea, jerárquicamente, el hermano mayor... Bueno, los hermanos mayores siempre sabes que son los hermanos mayores. Yo no sé si tienes hermanos mayores, sí, bueno, pero los hermanos mayores siempre ejercen de hermanos mayores. Pero lo que pasa es que hemos sido una familia muy bien avenida y pues no ha habido una necesidad muy especial de tener que organizar las cosas de una forma distinta. ¿Vais al mismo colegio? No. Mis hermanas iban a un colegio, es que son los años 60 y 70, entonces mis hermanas iban a un colegio y nosotros íbamos a otro colegio. Yo iba a un colegio que se llamaba el Santa María de las Nieves, que por desgracia se cerró después con el tiempo, era un colegio pequeñito ahí en la Avenida del Valle, lo que es hoy la Universidad de San Luis, que estaba regido por el padre Juan del Amo, y que era un colegio muy especial y muy chiquitito y cariñoso, y ahí nos formamos. ¿Manteníais, por ejemplo, eso, es decir, se come juntos, se cena juntos? Por supuesto, sí. No solamente eso, sino que cuando ya eras un poquito mayor, esperábamos a mi padre todos los días para cenar. Y mi padre en aquella época, ahora los médicos seguimos trabajando mucho, pero en aquella época, además de trabajar mucho, se trabajaba hasta muy tarde. Y entonces con frecuencia mi padre llegaba a las 11, 11:30 de la noche a cenar, donde esperábamos estoicamente, con un poquito de hambre. Pero le esperábamos. Mi madre todos los años decía: prometo que este año no vamos a esperar a vuestro padre a cenar. Y todos los años esperábamos a mi padre a cenar. Y eso nos unía mucho, la verdad. Y tu madre, me imagino, la matriarca, ¿no? La matriarca total. La que era la cabeza pensante de todo lo que... Sí, por supuesto. Organizar atenta a todo y cariñosa con todo y preocupada por todo, como buena madre y como me imagino la mayoría de las madres, pero uno por la suya tiene un especial cariño. Claro. Y ha sido una mujer muy ejemplar, de verdad lo digo, inteligente y ejemplar. Además es que
estar al lado de una persona como tu padre, un médico, además de renombre, de prestigio, que tenía muchísimo trabajo, porque es verdad que antes se trabajaba muchísimo más, sí que, y con 8 hijos, sí que ahí no te escapas, o sea, ahí la madre... Se escapaba poco, efectivamente, se escapaba poco. Oye, ¿y cómo influía mucho tu padre en el tema de la medicina? ¿Hablabais mucho de medicina o qué hablabais así? No, o sea, él, sinceramente, siempre hemos tenido una libertad absoluta, todos los hermanos, de hacer lo que nos haya gustado. Lo que pasa es que es verdad que cuando tú vives en una casa en la que mi padre pues llegaba y nos contaba lo que había sucedido, porque como cenábamos juntos todos los días, lo que había sucedido durante el día y lo que le preocupaba y lo que le gustaba, y entonces eso te va metiendo en la rueda de la medicina y la vas admirando cada vez más y te mete. Yo recuerdo cuando era pequeño, ya te digo, mi padre tenía la consulta en casa y entonces cuando llegábamos del colegio, vivíamos en un tercero, subías y muchas veces me encontraba a una persona que yo la veía muy mal, o sea, muy coja y muy jorobada, y me decía, qué bueno es tu padre. Y yo me metía para adentro pensando, ¿cómo es posible que esta señora diga esto? Luego entendí que es que los médicos no somos capaces de curar todo, pero intentamos mejorar la vida de los pacientes en la medida de lo posible. Y entonces, cuando vives todo ese ambiente, pues al final te va llevando, y eso hace que, ya te digo, en mi casa, la mayoría de los hermanos, de una forma directa o indirecta, estemos en este ambiente médico. Y además, yo creo que los pacientes, como tú bien dices, cuanto más fastidiados están, entre comillas, ¿no?, más agradecen ese darle algo, ¿no? Ahora tú lo verás cuando tú solucionas un problema, aunque tú digas, bueno, no lo he solucionado del todo, pero yo creo que los pacientes... No, los pacientes, mayoritariamente, la gente es buena y mayoritariamente la gente es agradecida. Y entonces, cuando un paciente ve que tú tienes interés por él y que tú haces lo que en tu mano está y lo que tu conocimiento te permite, porque realmente nosotros tenemos un conocimiento limitado y no podemos ir más allá de lo que hay, pero eso lo sabe todo el mundo y lo entiende todo el mundo. Entonces sí te agradece los desvelos, aunque a veces el resultado no sea bueno, que por desgracia a veces el resultado no es bueno. Cuando por el contrario, o sea, es la serie esta de House que había, que House era un déspota y curaba a los pacientes, eso te lleva al desastre, eso lleva que por muy buen médico que seas, curarás a uno, pero el paciente se siente mal y se siente desatendido, porque al final el acto médico es un acto personal entre dos personas y entonces si excluyes la cuestión personal del acto médico se queda en nada. Es verdad que la medicina de hoy, que es tan tumultuosa en algunos casos, no te deja, sobre todo en los casos más livianos o menos importantes, llegar a tener un contacto importante con los pacientes. Pero en los pacientes que habitualmente operas y que tienen enfermedades más graves y que tienes más trato y que los ves mucho, llegas a tener auténtica amistad y relación personal a través de los actos médicos que vas realizando. Pablo, sé que va a ser una pregunta difícil, pero si te tuvieras que quedar con algún consejo de tu padre, ¿con cuál o algún acto, algo que digamos como que de alguna manera sea algo que siempre ha estado ahí, ¿con qué te quedarías exactamente? Mi padre es muy difícil de decir porque tampoco era hombre de grandes consejos, que te fuera dando sentencias ahí salomónicas, pero decía con mucha frecuencia, y yo lo intento llevar a cabo, haz el bien y no mires a quién, y eso lo intentaba llevar a cabo. Pero no es que fuera un hombre que te fuera diciendo unos consejos así muy importantes. ¿Ibas con él? Sí, bueno... Yo recuerdo, médico, claro, yo recuerdo la primera intervención quirúrgica que yo vi fue un día al salir del colegio, que entonces mi padre operaba en la clínica de los Nardos, que estaba ahí en Cuatro Caminos al final, que después se cerró, y entonces junto con un amigo mío nos fuimos al quirófano a ver cómo operaba y nos quedamos fascinados del asunto. Y entonces esas fascinaciones yo creo que son las que luego te llevan a esta situación.
¿Eliges medicina por vocación, entiendo, por lo que veías, ¿no? Sí, sí, claro. Porque te daba la nota. No, bien sabe entonces, Dios que no, que al final es una cosa que la... ¿Y traumatología, un poco también por tu padre? Pues mira, aunque hipotéticamente parece que no, yo estoy seguro que sí, porque al final es que es lo que has vivido, todo el día, entonces claro, te gusta, te apasiona, lo sabes, lo conoces, pero no, y además de ahí ya no solamente por él, sino por tanta gente que él tenía a su alrededor, que eran unos tipos absolutamente extraordinarios y que han sabido hacer esta profesión divinamente y que de alguna forma también han sido farol tuyos, entre otros mi hermano José, que es mayor que yo y siempre he tenido una fascinación con él, como es lógico, y entonces eso es lo que me ha llevado a elegir la traumatología. Porque ahora no ocurre tanto, porque ahora, claro, hablar de libros casi es como hablar del neandertal, ¿no? Pero también tu padre tenía una buena biblioteca. Sí, tenía una biblioteca. Eso también se gastaba una fortuna en libros, claro. Una fortuna en libros. Ahora está todo en Internet, ahora es una gozada, porque la posibilidad del conocimiento se ha socializado y todo el mundo, con un teléfono móvil o con un ordenador, es capaz de acceder a la biblioteca mundial de lo que necesite. Ahora lo difícil es saber elegir qué es donde tienes que estudiar y dónde tienes que ver y dónde tienes que ver las cosas. Eso es lo complejo, saber ser suficientemente analítico para estudiar donde tienes que estudiar. ¿Entras en la Complutense? No. Yo entré, soy licenciado en la Complutense, pero yo entré en la Universidad de Alcalá, donde hice mis primeros 3 años. Ah, vale. Y después, cuando yo estaba en la Universidad de Alcalá, todavía la Universidad de Alcalá, el único hospital universitario que tenía era el de Guadalajara. Y para no irme a Guadalajara, en tercero, me cambié a la Complutense. Por eso, mi licenciatura es de la Complutense, pero yo me siento mucho de Alcalá. ¿Y luego haces doctorado? Y luego al doctorado en Alcalá, porque allí estaba mi profesor de anatomía, que siempre tuvo un peso muy importante en mi vida. Sí, te llamó. Y entonces pues hice allí el doctorado. Oye, es verdad que siempre un profesor, ¿verdad?, que marca un... Sí. A lo largo de mi vida he tenido, gracias a Dios, mucha gente que me ha ido marcando de una forma positiva y que me ha ido llevando. Interesante. Bueno, llegado este momento, vamos a irnos a publicidad, pero antes, fíjate, vamos a hacer una recomendación. Una recomendación que a mí estoy muy orgulloso de, no tanto del aparato en sí, sino de lo que estamos consiguiendo a nivel de que las personas seamos conscientes de que tener un poco de azúcar no es tener un poco de azúcar, es algo muy grave. Es decir, si a cierta edad, ya no digo un diabético tipo 1, que esos están muy controlados, etcétera, pero ese diabético tipo 2 o ese prediabético, o que a cierta edad nuestra insulina se hace resistente y no mantenemos los niveles de glucosa adecuados, empezamos a tener graves problemas. Fijaos que hay más problemas de amputaciones, hay más amputaciones en diabéticos tipo 2 que en diabéticos tipo 1, que llevan desde pequeñitos siendo diabéticos, ¿no? Por eso, porque ya lo tomamos un poco, bueno, pues dejaré de tomar un poco de dulce. No, lo más importante es controlar esa glucosa. Y esa glucosa la tenemos que controlar sabiendo qué cantidad tenemos de glucosa. Yo sé que antes, con ese glucómetro que tenemos que pincharte los dedos, a la gente al final le fastidia mucho, duele, genera callo, te has pinchado todos los dedos, no sabes cuál más pincharte, pues es complicado y te pinchas como mucho una vez al día si es que te pinchas, ¿no? Ahora tenemos un glucómetro, que es el de Protege tu Vida, que es simplemente colocarnos de esta manera, a través de cromatografía, hay muchísima tecnología aquí dentro, y una aplicación en un móvil, le damos un botoncito y vemos cuánta glucosa tenemos en cada momento. Media horita antes de comer, para ver cómo nos enfrentamos a la comida, 2 horas después, a ver cómo nuestro cuerpo elimina esa glucosa. Es básico para poder controlar y que luego no tengamos esos graves problemas en riñón, en vista, en corazón. De veras, controlemos la glucosa, igual que tenemos un tensiómetro en casa o tenemos un termómetro, tengamos un glucómetro y mirémonos la glucosa. Así que ahí tenéis un teléfono, ese 973-0101. Os recomiendo que llaméis para que quede la llamada registrada. Nos ponemos en contacto con vosotros y os explicamos bien todo. 973-0101. Y así nos vamos a publicidad. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Pablo Palacios Cabezas
Él, como hemos dicho, es jefe de traumatología del Hospital HM San Chinarro. Nos hemos quedado, Pablo, en que bueno, pues hemos estudiado traumatología y ahora vamos a empezar un poco lo que yo creo que lo más importante, ¿no? La traumatología tiene diferentes, digamos, especializaciones, ¿no? Se ha especializado bastante, porque al final, ¿no? Entiendo que cada zona tiene su propio, y os habéis especializado mucho, ¿no? Yo no sé cuándo empezó la especialización de la traumatología. Mira, las especialidades en España, más o menos, yo creo, empiezan en los años 50 o 60 y entonces se hacen las especialidades tal y como están hoy. Entonces, la cirugía ortopédica y traumatología, que es de verdad como se llama nuestra especialidad, en un momento determinado abarca muchísimas circunstancias, porque y entonces con el aumento tecnológico que vivimos a día de hoy hace que uno no pueda abarcar el conocimiento de toda la especialidad, el conocimiento necesario para tratar a los pacientes con la habilidad suficiente. Y entonces surgen las subespecialidades. Y entonces cada uno nos vamos centrando solamente en lo que realmente vamos teniendo más conocimiento y vamos haciendo mejor, dejando aparte el resto de la especialidad. Dentro de que podríamos llamar que lo que es la especialidad básica, esa pues todos los cirujanos ortopédicos y traumatólogos la manejamos. Pero fuera de lo básico, cuando entras ya en una cuestión más especializada, tiene que ser dentro del ámbito en el que tú trabajas. Entiendo que tú, como jefe de servicio, tienes diferentes Claro. especialistas, ¿no? Sí, efectivamente. Esas son dos grandes especialistas de mi servicio, que resulta que lo que son mis hijas. Sus hijas. Son mis hijas, sí. Pero aquí cada uno, en mi servicio, cada uno solo hace lo que sabe hacer, incluido yo, por supuesto. O sea, yo no me verás en determinadas cirugías, porque está el servicio organizado con las subespecialidades correspondientes y tengo especialistas de muchísimo prestigio y muchísima capacidad que van haciendo las distintas áreas para que todo tenga la evolución suficiente. ¿Tú estás centrado más en columna? Yo hago principalmente cirugía de columna y después cirugía protésica de cadera y rodilla, entre otras cosas porque la cirugía protésica de cadera y rodilla en mi casa podríamos decir que está prácticamente mamada, porque mi padre fue muy pionero en el mundo de las prótesis de cadera. Es más, surge por ahí que dicen que hasta de las primeras que se puso fue él. Desde luego yo recuerdo historias de que se fue a Alemania a aprender y que trajo el instrumental en un coche de una forma clandestina, porque no se podía. Entonces la frontera de España no era permeable y entonces para implantarlo entonces que estaba en el hospital clínico, o sea, hace miles de años. Y entonces, pues yo no sé la cantidad de caderas que primero he asistido como observador, luego como segundo ayudante, luego como primer ayudante y luego ya pues como cirujano, porque es una vida muy metida en este mundo. Pero a su vez me he subespecializado en la cirugía de la columna. Y entonces pues hago la Fíjate cirugía de la columna. que cadera, que siempre escuchabas, ¿no? Las personas mayores que se caen. Hace muy poquito he tenido, entre comillas, la mala experiencia, pero con el resultado mal, que a mi madre, con 92 años, se cayó y efectivamente claro, se rompió la cadera. Y en 4 días estaba en casa, con 92 años. Fíjate. Y desde el segundo día ya andando, no te digo igual, pero casi igual, y ahora ya está igual. O sea, es increíble, ¿eh? O sea, ¿cómo puede ser esto? O sea, ha evolucionado muchísimo. Cuando yo acabé la carrera, teníamos a los pacientes que operábamos una prótesis de cadera, que operaban, que yo iba ahí de cuarto ayudante, estaban 3 semanas ingresados. La primera semana en la cama, la segunda semana se les empezaba a levantar de la cama al sillón y del sillón a la cama, y la tercera empezaban a caminar, y a las 3 semanas ya les mandábamos a casa. Hoy día eso se ha reducido hasta 3 días más o menos. Incluso ahora hay una serie de tendencias principalmente motivadas por los americanos que se pueden hacer prótesis sin ingreso, lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo, sí. porque me parece a veces un poco pasarte de la raya, pero lo que es verdad es que el avance
del conocimiento, el avance tecnológico y el avance de los antibióticos, de la anestesia y de todo, porque aquí eso va todo junto, ha hecho que se hayan acortado los tiempos muchísimo. Pablo, ¿y la invasión mínima? O sea... Cada vez menor. Es que ten en cuenta que antes, o sea, la generación anterior a la mía tuvieron que inventarse esto de cómo se hacía, o sea, no hubo nadie que les enseñó. Mientras que nuestra generación somos una generación enseñada, o sea, a mí me enseñaron a poner prótesis de cadera, por ahí no se va por aquí. Entonces, tecnológicamente hemos mejorado mucho y cada vez la cirugía no deja de ser una agresión, y entonces poco a poco vamos aprendiendo que cuanto menos agresión hagamos, mejor, cuanto más anatómicos seamos, mejor. Entonces, los dichos que se decían antes, yo recuerdo cuando yo acabé la carrera, que a los grandes poppers le decían a grandes cirujanos, grandes incisiones, se hacían unas incisiones enormes y unos campos bestialmente grandes. A día de hoy es todo lo contrario. Intentamos ser lo más escuetos posibles para hacer el menor daño posible. Pero no hay que confundir una cosa con la otra. Hay que abrir y hay que hacer lo que hay que hacer, no intentar hacer, o sea, por no hacer daño, hacer menos, porque entonces te quedas corto y no resuelves el problema. Sí, porque también no hace mucho vi una lesión de una niña de 16 años, yo creo que era una escoliosis, con todo abierto. Sí, claro, no hay otra forma. Sí. Todo abierto. Sí, claro, así son. Por eso digo que hay que hacer todo lo que hay que hacer. Lo que no vale es por intentar minimizar el daño que generamos en el quirófano, que es evidente que generamos un daño, porque así es. Lo que no podemos es quedarnos sin hacer todo lo que tenemos que hacer. Hay que hacer todo lo que podamos. Ahora bien, intentando hacerlo con el menor daño posible. O sea, si lo puedes hacer con una técnica menos invasiva, debe ser. Pero hoy es que en medicina también hay modas. En medicina parece que no, pero también hay modas quirúrgicas. Entonces, los pacientes muchas veces ahora nos vienen y nos piden si es posible que esto lo hagamos con una cirugía mínimamente invasiva o una cirugía percutánea, y no siempre es posible. Hay que explicarles que lo que hay que hacerlo de una forma abierta o lo que sea, porque lo otro es quedarte corto y por tanto es no resolver el problema, someter al paciente a una cirugía con el riesgo que tienen todas las cirugías, aunque sean percutáneas y demás, y no solucionar el problema correspondiente. Las lesiones de espalda, ¿cuáles son los daños de espalda más comunes? Bueno, lo más común es lo que se conoce como enfermedad degenerativa discal o lumbar, que es el envejecimiento de la espalda. O sea, los discos poco a poco van envejeciendo según nos vamos haciendo mayores, y en distintas etapas de la vida van habiendo incidencia de unas patologías por este envejecimiento, inicialmente las hernias de disco, etcétera, etcétera, y posteriormente las espondilolistesis, o sea, que son los desplazamientos por culpa de la artrosis de las vértebras, que generan estrechamiento del canal por el que bajan las estructuras nerviosas y entonces comprime el canal, y entonces, dependiendo la edad de la vida, va haciendo una u otra. Y también en la segunda parte de la vida, mucho los tumores, porque la gente piensa que el esqueleto es así como unos trozos de madera que hay, lo que sea, pero el tejido óseo es un tejido vivo. Y sangra, ¿no? No es que sangre, es que es la fábrica de la sangre. La médula ósea está en los huesos. Y entonces es asiento con frecuencia de enfermedad metastásica de distintos cánceres de otros orígenes, aparte de los primarios óseos, que son más infrecuentes, pero que también existen. Y entonces estas metástasis generan, en la mayoría de los casos, la debilidad de los huesos, fracturas patológicas en distintas partes, en un hueso largo, en un húmero, en un fémur o en la columna vertebral, en las vértebras, y que lleva una serie de consecuencias muy negativas y que tenemos que actuar sobre ellas. Entonces, cada vez es posible que esto sea por el sesgo de que yo trabajo en el Hospital de San Chinarro, que tiene adosado en el hospital un centro oncológico, que es el Centro Oncológico Clara Campal, y entonces recibimos mucha patología tumoral también. ¿Qué define, Pablo, el operar o no operar? Es decir, tú encuentras una persona, pues, no sé, 80 y pico años, ¿no? Dolores de espalda, etcétera. Ves que tiene, pues, lo que has comentado, alguna hernia, alguna artrosis, tal. ¿Qué define operar a no operar? O sea, ¿está protocolizado eso? ¿Depende del paciente?
primero tiene que haber una indicación quirúrgica, que eso está protocolizado. No todas las cosas las podemos... Me encantaría poder operar todas las cosas, porque querría decir que seríamos capaces de por lo menos intentar solucionar todas las cosas, pero hay algunas que realmente no tienen solución. Entonces, cuando esto es así, si le genera mucha, en lo que estamos hablando de la patología degenerativa, si genera mucha incapacidad física al paciente y el paciente lo desea, entonces se puede establecer la indicación quirúrgica. Pero siempre no está motivada por una prueba, por una resonancia que haya más o menos artrosis o más o menos estenosis, sino por las circunstancias clínicas que esto genera en el paciente. ¿Hay alguna manera hablando de la columna, de cuidar nuestra columna? Porque hay cosas, por ejemplo, la diabetes Calvallo, pues la alimentación, no sé qué, la columna... de verdad, hay los buenos hábitos, como en medicina. O sea, los buenos hábitos reportan muchos beneficios. Pero después hay gente que le toca una columna mala, y al que le toca mala, pues tiene esa mala suerte que tiene que pechugar con ella toda su vida. Y después también hay gente que, sin tener unos hábitos saludables, pues sí tiene, no llega a tener problemas de columna en su vida. Pero en general unos hábitos saludables con una musculatura tonificada es lo que más protege. Luego imagino que hay deportes, ¿no?, que son un poco para, no sé, el baloncesto para la espalda. No, bueno, hay deportes que, o sea, los deportes de más riesgo, pues, o sea, el deporte, en contra de lo que la gente piensa, es muy malsano. Ah, sí. Lo que es sano es hacer ejercicios, pero el deporte, sobre todo de los deportistas, de verdad, porque los deportistas de pacotilla como yo camuflamos el ejercicio en deporte, pero lo hacemos muy mal y entonces no tenemos repeticiones suficientes como para lesionarnos. Pero la gente que hace deporte de verdad, que hace deporte en serio, hace muchas repeticiones y entonces lleva... De hecho, las lesiones deportivas son muy frecuentes. Hasta hay una especialidad de medicina deportiva. Eso quiere decir que tiene también su agresión al cuerpo. Ya no te quiero contar si encima estos deportes los sumas que son deportes de riesgo, en el que hay caídas y cosas de esas, y entonces pues es mayor. Bueno, me imagino que habrás vivido un montón de anécdotas, circunstancias, encima con tu padre, con tu hermano, ¿no? O sea, bueno, pues eso, algunas divertidas o algunas menos divertidas, ¿no? Pero ahí me ha dicho un pajarito que hay por ahí una de Doña María de las Mercedes, que es la madre del rey. Sí, la madre del rey emérito. Emérito, sí, de don Juan Carlos, sí, efectivamente. ¿Se puede contar? Sí, porque no es nada. La madre del rey emérito, doña María de las Mercedes, la atendía mi padre. Y entonces una vez se cayó y tuvo una fractura de fémur, que es absolutamente conocida. Y entonces la bajaba, el celador que teníamos, la bajaba al quirófano para que la atendiéramos. Y el celador era sevillano, había sido emigrante en Alemania y era un tío con mucha gracia, la verdad. Y entonces él iba muy cohibido de llevar a un personaje, tan alto personaje. Y esta señora, que era tremendamente agradable y locuaz, le pregunta: ¿y usted de dónde es? Y dice: yo, señora, yo soy de Sevilla. Ah, muy bien. Y entonces le dice: ¿y usted? No, pues yo también. Y dice, y le pregunto a doña María: ¿y usted le gustan los toros? Y dice: sí, sí. ¿Y a quién le gusta? Y dice: a mí me gusta Espartaco. Y dice: ¿y usted? No, a mí me gusta Curro Romero. Está la otra. Y le dice ya por último: ¿y de qué equipo de fútbol es? Y dice no, señora, yo soy del Madrid, porque cuando estaba en Alemania solamente ganaba el Madrid, y entonces yo soy del Madrid, a pesar de ser... ¿Y usted? Y dice doña María de las Mercedes: yo soy del Betis. Y este pobre no puede más, se le ponen los brazos en jarras. Y le dice: pero señora, si usted lo que le gusta es el Betis y Curro Romero, ¿usted cuándo se divierte? La otra se tronchó. No fue el celador el que nos lo contó ella, tronchada de risa, que era una señora, ya le digo, bien agradable. Claro, es que yo entiendo, tu padre, una eminencia en el mundo de la traumatología, pues claro, conocerá muchas autoridades y muchas personas de alto
el nombre pues les trataría a él, claro. Sí, sí. Vamos a hablar un poquito, que me apetece mucho hablar contigo, ya que eres profesor del CEU, de la universidad. Y siempre que viene un profesor me gusta un poco pues que hablemos. Aparte es que tú hasta hace nada, pues tus hijas han estado estudiando. Bueno, el médico siempre está estudiando, pero... No, sí, efectivamente. Entonces, cuéntame un poco cómo ves tú como estudiante a los estudiantes de ahora en la perspectiva que tú creas, es decir, tanto yo qué sé, digamos, en la preparación, en la vocación. ¿Cómo ves todo Pues mira, esto? yo en principio los veo estupendamente. O sea, es gente, yo creo que la generación que viene es una generación punch total. Académicamente son brillantísimos, brillantísimos. Yo creo que mucho más brillantes de lo que desde luego era yo y desde luego la mayoría de mi generación. Están muy bien preparados, son muy estudiosos y bastante responsables. Pero en contra de esto también veo, probablemente por las circunstancias de vida que nos toca vivir en la sociedad actual, algo menos de vocación o entusiasmo con respecto a la generación nuestra. Nosotros éramos más entusiastas vocacionalmente de lo que mayoritariamente son ellos. Hay algunos que sí realmente lo son. Entonces yo creo que nos espera una generación de médicos buena y que nos van a atender bien. Lo que pasa es que la sociedad va cambiando en todo, porque muy probablemente si miramos el periodismo actual, pues los becarios que actualmente tengan los medios de comunicación también sean a lo mejor menos entusiastas que fueron los de los años 90 o lo que sea, porque socialmente la gente joven ahora busca unos espacios para ellos que nosotros no los teníamos en cuanto a cultivar sus propias aficiones de gimnasio y demás. Probablemente ellos sean los acertados, no digo yo que no. Y lo que es evidente es que cada uno tiene que vivir su tiempo. No podemos ir a día de hoy por la calle con bombín, como sucedía hace algunos años. Ya, pero yo creo que es buena gente, yo creo que lo hacen muy bien, de verdad. Pero también es verdad, Pablo, que es que igual vosotros, y ya no te digo tu padre, ya, vosotros te digo, os pasabais de vocación. O sea, no es que te pases nunca, la vocación es la vocación, pero de entrega, decir, es que la familia la dejo a un lado y el paciente, no sé, porque claro, al final hay una parte de la vida que tiene que estar compensada. Es decir, además, para ser buen médico, yo creo que también tienes que ser, no sé, buen padre, o buen amigo, o buen hijo. Bueno, eso sin duda. O sea, para ser buen médico, como para ser buen profesional de lo que sea, hay que ser una buena persona. Claro. Los que son unos canallas, esos son, es posible que técnicamente sean capaces de hacer algo bien algo en su vida, pero es gente despreciable que hay que quitársela de en medio. O sea, para ser... Menos tratar a y menos para tratar a nadie. O para fiarte de a nadie, seas médico, abogado, economista o lo que sea. Pero dentro de eso es verdad que muy probablemente pues a lo mejor ellos vayan a tener una vida más plena de la que hayamos podido tener nosotros, aunque yo considero que mi vida sinceramente ha sido muy plena y lo sigue siendo, gracias a Dios. Pero claro, tú verás a tus hijas y dirás, después de todo el esfuerzo, porque yo creo que se ve más el esfuerzo que hace a lo mejor un hijo que el esfuerzo que haces tú mismo, porque tú lo haces y dices, lo hago. Pero cuando tú ves el esfuerzo del hijo y luego ves a lo mejor que las condiciones cuando han terminado su carrera y se pueden ejercer y tal, y las condiciones no son precisamente, ya no digo tanto económicas, sino en muchísimos aspectos, ¿no? En tiempo, en horas que tienen que estar, en condiciones a veces que tal. Yo creo que ahí sí que deberíamos de no, cierto, eso efectivamente. Cuando toca un hijo dices, más aún. No, realmente es una... En ese aspecto, la gente joven actualmente que se está incorporando a la vida laboral tiene unas circunstancias francamente difíciles en lo que es la vida laboral, porque yo creo que el mundo laboral socialmente se ha deteriorado mucho, la verdad. Y ves pues, los problemas que nos atañen ahora a todos del acceso a la vivienda y demás. Ellos son muy libres en que se recorren el mundo, mientras que nosotros no pasábamos de Salamanca como gran viaje, pero sin embargo tienen menos libertad. No todos los avances han sido progreso, yo creo. ¿Tú cómo eres a nivel de todo lo que son los avances de inteligencia artificial y toda esa tecnología? ¿Crees que puede empezar a
No que se sustituya, porque no, ya tenemos claro que nada va a sustituir a un médico, ni va a sustituir a un profesional de lo que sea, pero quizás haga que el médico necesita una humanidad importante, Sí, muy probablemente, efectivamente, todos los nuevos avances nos lleven a que tengamos que ser... había un poema de León Felipe, una de las frases, que decía que cualquiera te entierra mejor que un sepulturero. Entonces nosotros tenemos que evitar ser sepultureros, con todo el respeto hacia ellos. O sea, el médico no se puede convertir en una cosa mecánica y que hace y que pongo esto y hago esto otro y con eso se resuelve, porque siempre estás tratando con la enfermedad de una persona y por tanto con el agobio de esa persona y de su familia y con el dolor, y etcétera, etcétera. Entonces hay que ser empático con todas estas circunstancias obligatoriamente. Fuera de esto, no podemos renunciar al avance tecnológico que tenemos. Y el avance tecnológico es absolutamente obligatorio. Y tenemos que conocerlo, usarlo, tenerlo y usarlo bien. No se puede entender el hacer determinadas cirugías a día de hoy sin emplear todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Y el que no lo sepa utilizar, pues tendrá que hacer otra cosa. Y a nivel de hacer una cirugía, por ejemplo, que hace, no sé si ha sido hoy o ayer, una persona que está en su casa y está operando a no sé cuántos kilómetros, ¿eso cómo lo ves? ¿Bien? Bueno, eso lo veo un superavance. Esto que sucedió... Yo no sé si como paciente me gustaría que me estuviera operando. A mí tampoco, salvo que yo fuera el paciente, estuviera en mitad del Pacífico y no tuviera un cirujano con la cualificación suficiente para que me opere. Y gracias al robot tenga un cirujano con la cualificación suficiente que me pueda operar desde otro sitio. Evidentemente, lo que es ridículo es estar yo en mi casa, en Majadahonda, y operar en San Chinarro a un señor. Eso no tiene sentido ninguno. Pero es que esto, estos robots que operan así están diseñados para hacer telecirugía en sitios donde no hay acceso a los cirujanos que tienen la cualificación suficiente para hacer ese tipo de cirugías. Pero, por desgracia, en cirugía ortopédica no tenemos ese tipo de robots todavía. Eso están en cirugía general y en urología, etc. Nosotros tenemos, más que un robot, tenemos una asistencia robótica en quirófano en determinadas cirugías. Esta asistencia robótica es pues un poco como la asistencia de los coches, que si te cambias de carril te avisa, que si el de delante frena, te frena, que te dice dónde hay más tráfico y dónde menos para ir más rápido. Pues lo mismo, pues es un robot que nos va indicando determinadas cosas para que seamos más precisos y tener menos complicaciones, pero no nos sustituye en nada a nosotros todavía. Qué bien. Oye, vamos a entrar a la última parte en familia, vamos a ver alguna fotito muy chula, pero antes te voy a hacer un regalo. Ah, qué bueno. Mira, ya sabes lo que es, ¿no? Eso sí que es un regalo. Esto es un regalo. Mira, estos son Navarretinto. A mí me encanta decirles que son tan meticulosos y tan detallistas la familia de Navarretinto. Está Lourdes Pereira, que le mandamos aquí un beso muy grande, que pues historia de nuestros médicos con Adolfo Albisto, es decir, nos lo ha sellado para que yo pueda hacer entrega de este paquetito de jamón. Es maravilloso, o sea, es pata negra, de verdad, o sea, no es que la hayan pintado, sino esta es negra, de verdad. Ibérico, 100%, de Extremadura, no mezclan ningún tipo de explotaciones unas con otras y sale un jamón que es una perfección. Así que yo te hago el regalo, ¿vale? Para que lo pruebes y ya nos contarás qué tal. Además es caro saludable, ahí pues lo tenemos, ¿no? Te lo agradezco y además no solamente eso, sino con la... Nos has contado antes del glucómetro, no sube el azúcar. A eso nada, ahí lo tenemos. Por ejemplo, fíjate, yo siempre recomiendo, por ejemplo, para cenar, aquellas personas que la cena es bueno hacerlo livianita, ¿no? Te tomas un platito de jamón y maravilloso. Maravilloso, más como sacia, está genial. Capitán General. Capitán General. Ahí tienen un teléfono, yo lo voy a nombrar también. ¿Por qué? Porque si llaman y dicen que han llamado del programa Historia de Nuestros Médicos, vais a tener un 10% de descuento. Primero llamáis, lo probáis, pedís algún paquetito, Lourdes os manda el paquetito y luego ya compramos el jamón, porque cuando compramos el jamón nos viene con nuestro huesecito para hacer nuestro caldito, o sea que viene chupi chupi. 91 625 0228. Si queréis podéis marcar, porque ellos ya os llamarán, 91 625 0228,
jamón de Navarre Tinto, el jamón que comen los doctores y el que recetan los doctores, que es muy importante. Bueno, pues vamos a entrar a una parte que me encanta, que es la última parte, que es la parte de la familia. Vamos a ver alguna fotito de tu familia, porque yo creo que al final, no sé si tú lo ves así, Pablo, tu vida es profesional, pero es plena si realmente detrás tienes, cuando llegas a casa, tu familia. Bueno, tú además es que has tenido la gran suerte de que 2 hijas encima, oye, ahí siguiendo al papi. Eso es que algo bueno has hecho, ¿no? Como hizo tu padre. Bueno, pues aquí tenemos una foto que me encanta. Cuéntanos, porque pues además está perfectamente colocada. Esa foto es en el despacho de casa de mi padre. Ajá. Y es con mi hermano José, que es el que está a la derecha de mi padre, que es un prestigioso traumatólogo y que me ha enseñado mucho de este oficio, y con mis 2 hijas. Y es una foto a la que le tengo mucho cariño por todo lo que significa, la verdad. Se ve ahí... No, es que es preciosa. Yo cuando me la mandaste... Oye, tus hijas se llevan poquito, ¿no? Sí, se llevan 2 años mal contados. 2 años. 2 años mal contados. ¿Había mucha competencia una con la otra con el tema de la medicina? No, la verdad es que ¿no? son 2 superhermanas, sí, que se quieren y se adoran, y cada una lleva su propia vida y trayectoria, sí, y no hay, al revés, se ayudan en lo que pueden y se aconsejan en lo que pueden. Se aconsejan más entre ellas que los consejos que les pueda dar yo, que como buenos hijos no me escuchan. No escuchan, claro, como tiene que ser. Como debe ser. Se acordarán después. Bueno, eso sí, eso sí. Oye, ¿las 2 están en el Ramón y Cajal? En este momento las 2 están en el Ramón y Cajal. Mi hija Isabel, que es la que está ahí a la derecha, es médico adjunto. El Ramón y Cajal está en la unidad de cirugía de la columna de allí, que es una unidad maravillosa donde está aprendiendo muchísimo. Les estoy muy agradecidos a todos mis colegas de allá y que son buenos amigos. Y mi hija Ana es residente de 4º año del Ramón y Cajal, también de traumatología. Y lo mismo, la están enseñándole todo lo que no les sabe enseñar su padre, o sea que está muy requete bien. Y además, como he dicho en el poema, tu padre... Claro, mi padre efectivamente fue el que fundó el departamento de traumatología del Ramón y Cajal. El Ramón y Cajal es un hospital que tiene mucha historia, el Ramón y Cajal. El Ramón y Cajal, la gente no sabe la realidad. O sea, el Ramón y Cajal es un hospital que inicialmente se hizo como hospital de referencia para toda la cirugía compleja que había en España. Era un hospital que quería emular un poco como el Special Surgery americano de Nueva York y demás. Y entonces, por eso se construyó donde se construyó, porque cuando se construyó el Ramón y Cajal no había la cantidad de hospitales que hay en Madrid, y se hizo enfrente de La Paz, porque era donde tenían el terreno, porque no tenía sentido poner 2 hospitales tan grandes, claro, uno al lado de otro, pero porque inicialmente el Ramón y Cajal no iba a tener un área como ahora mismo, un área de asistencia como ahora mismo tiene. Y entonces pues fueron para allá distintos especialistas. Los mejores de los mejores, entiendo, porque claro, ahí querían ir... Feo es decirlo, pero sí, esa es la realidad. Sí, y entonces pusieron ahí, y entonces él es el que fundó el departamento de traumatología, que hoy sigue siendo un departamento brillante, bueno y fantástico, aunque la esencia de los primeros momentos del Ramón y Cajal pues ya se ha perdido. Bueno, pues ahí siempre estará el apellido Palacios, siempre. Vamos a ver otra fotito. Creo que tenemos 5 para ver. Bueno, esta es una foto con mi hija Paloma y mi hijo Pablo y Jaime, en una casa que tengo yo en un pueblo muy bonito de Cantabria que se llama Liérganes. Es un pueblo altamente recomendable, conocido por el chocolate con churros, cosa que engorda mucho y que no es cardiosaludable, pero de vez en cuando uno en veranillo viene bien. Y nada, y ahí descanso. Bueno, pues has dicho tus hijos y tu hija, ¿y quién está allí? Al fondo del todo. Bueno, al fondo del todo es una perra que se llama Gilda y que se come cualquier cosa que se encuentra, incluidos los mandos a distancia y demás, pero que es muy simpaticona. Muy simpaticona. Muy bien. Vemos otra fotito. Y esto es en el otro extremo de la península. Ah, pensé que era Cantabria también. No, esto es el otro extremo de la península donde yo he pasado largos veranos y donde le tengo un cariño especialísimo, que es en Chiclana de la Frontera, en la playa de la Barrosa. Ah, la Barrosa. Sitio fantástico donde los haya y sitio para recordar, donde mantengo
grandísimos amigos y grandísimos recuerdos. Pero bueno, entre que el tiempo es limitado y el dinero también, ahora soy más de ir a Cantabria que a la Barrosa, pero la echo de menos. Sí, 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 también precioso. Bueno, aquí estás con toda la tropa. Y esto es mi familia grande, bueno, con todos mis hermanos, mis cuñados y con todos mis sobrinos, que todos los años nos seguimos reuniendo en Navidad en casa de mi hermano José, que tiene una casa... ¿Os reunís todos? Todos los años, en fin de año, los pasamos juntos. Y nos une a todos mucho y sabemos mucho todos unos de otros y nos hace disfrutar mucho. Es una maravilla. Pues con esto vamos a terminar esta foto. Además también tenemos dos mascotas, niños de todas las edades. De todas las edades. Vamos, que no... ahí nos aburrís, ¿eh? No nos aburrimos, te digo yo que no. Y la medicina, me imagino que habrá unos cuantos por allí, ¿no? Unos cuantos médicos y si no, sí, efectivamente. relacionados con la sanidad. Efectivamente. O sea, que ahí estáis protegidísimos unos con otros. Bueno, estamos ya casi terminando. Pablo, te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas contado muchísimas cosas. No sé si quieres contar algo que nos quede por ahí, que quieras comentarnos o no, en general. Lo que quiero es darte las gracias porque decías tú inicialmente los médicos que nos curan y nos protegen, pero gracias a vosotros nosotros nos sentimos protegidos y nos sentimos valorados en nuestro trabajo y entonces pues es darte las gracias por la invitación y por el rato tan agradable y bueno que nos has hecho pasar o que me has hecho pasar. Gracias a ti. Es que es verdad que aquí tanto un servidor que no deja de ser un vocal de todos los espectadores, yo te puedo asegurar que lo que nos dicen los espectadores, o sea, son maravillas, qué médico más majo, qué tal, qué cual. Fíjate que cuando vas al médico, ¿qué tal en el médico? ¿Qué se suele decir? A lo mejor lo negativo, bueno, no me ha hecho mucho caso, ¿no? O lo positivo, qué majo era, pero nadie dice cómo sabía de medicina, cómo sabes. Entonces, claro, yo creo que hay una parte ahí muy importante, ¿no? Bueno, muy importante, muy importante. La relación médico-paciente es una relación de confianza mutua. Cuando el médico identifica una desconfianza por parte del paciente, le pone en retaguardia y eso es pésimo. O sea, hace falta una confianza mutua que mayoritariamente se da. Por desgracia, como todas las relaciones personales, no es posible que se den en el 100% de los casos, pero con una altísima frecuencia sí se da. Y es muy gratificante. Es muy gratificante. Bueno, pues les voy a hacer una última recomendación, pero no por ser última, es más importante. Es decir, yo llevo muchos en una gran cruzada, que es que tengamos más desfibriladores. Hay 30.000 muertes al año, de veras, en España. Es decir, cada día mueren 80 a 100 personas porque te da una parada cardíaca fuera de un hospital. Si estuvieran en ese hospital sería diferente. Y normalmente en el 80% de los casos está en nuestro hogar. Con lo cual, ¿dónde tenemos que tener un desfibrilador? Lo tenemos que tener en nuestra comunidad de vecinos, si no en nuestra casa, pero como mínimo en la comunidad de vecinos. Que si pasa algo en esos 10 minutos que tarda la ambulancia o más, es que cuando llegue no pueden hacer nada. En 95% de los casos la persona está muerta porque cerebralmente se ha muerto. No llega oxígeno y se muere el cerebro. Así que tengamos un desfibrilador, de veras. Ahora es de Protege tu Vida. Estamos con un precio sensacional para que lo tengáis todo, ponernos de acuerdo en la comunidad de vecinos, aquellos sitios también donde se hace deporte, si voy a jugar al pádel, oye, tenga un desfibrilador, aunque no sea obligatorio, pero tenemos que tener extintores así. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Desfibriladores, poquitos. ¿Por qué? Porque no es obligatorio, pero tengámoslo. Y luego hay este otro aparatito que es súper chulo desde el punto de vista que es muy cómodo, que simplemente es colocar los deditos, tienes una aplicación en el móvil y te hace un electro. Yo no sé leer un electro, no te preocupes, te sale un informe. Y sobre todo se lo llevas al médico para que lo vea. ¿Que te da bien? Perfecto. ¿Que no? Cualquier arritmia, cualquier fibrilación auricular, cualquier taquicardia va a aparecer, que es lo interesante, que nos adelantemos a un problema que puede ser en el caso de que tengamos, por ejemplo, una fibrilación auricular que nos da un ictus, etc. Así que tengamos estos dos aparatitos, protejámonos y estemos más seguros. Ahí tenéis un teléfono, 900-730-061, marcad, vais a tener un gran precio, pero sobre todo es que queremos que lo tengáis, 900-730-061. Y nada, agradecer de nuevo al doctor que haya estado aquí con nosotros y a todos ustedes también por vernos y les mando un beso muy grande.